no lineales y es como nuestros primeros métodos numéricos que vamos a trabajar. ¿A qué nos referimos con ecuaciones no lineales? Pues ecuaciones que pueden ser polinómicas o ecuaciones en las que pueden intervenir otro tipo de funciones trascendentes, o sea, ecuaciones donde pueden estar involucradas, además de polinomios, funciones exponenciales, funciones logarítmicas, funciones trigonométricas, o sea, estamos hablando de cualquier tipo de función en la que analíticamente posiblemente se me dificulte encontrar la solución desde la factorización y tenga que ir a un gráfico o a un método interactivo, que son los que vamos a usar. Iterativo es porque vamos a repetir el mismo paso un número n de veces hasta aproximarnos a una solución. Muchos problemas pues aplicados realmente se pueden llevar o modelar a través de una ecuación no lineal, o sea, una ecuación de cualquier tipo, y podemos empezar entonces a buscar sus soluciones. Entonces, a las que vamos a trabajar el día de hoy. Voy a empezar con el método más simple, más sencillo, para encontrar raíces de ecuaciones no lineales o encontrar ceros de funciones, que sería pues como un problema alternativo. Es un método fácil de manejar. Lo único que hay que tener presente es evaluar una función en unos valores reales cada vez que lo necesite, ir haciendo una sucesión o calculando una sucesión de números que se van a aproximar a la raíz. Tiene condiciones muy básicas sobre la función a la que le voy a encontrar los ceros o la ecuación que define esa función. Y tiene una ventaja y es que siempre hay convergencia, pero hablamos de que siempre hay convergencia siempre y cuando se cumplan pues como las condiciones del teorema o del método como tal. Se llama el método de bisección y ese es el que le digo que le coloqué en las secuencias como varias posibilidades de implementación como para que usted se vaya enterando qué puede hacer con él. Em, las condiciones básicas del método están basadas en un teorema que me imagino que algunos estudiaron en cálculo 1, que es el teorema del valor intermedio. Algunos también le llaman, o también de pronto estudiaron, fue el teorema del valor medio, que es un poquito más general que este teorema del valor intermedio, que es una particularidad. Este método de bisección está dentro de la familia de unos métodos particulares que se llaman métodos cerrados. Y se llaman métodos cerrados porque trabajan desde o a partir de un intervalo como tal, que es como la primera condición que tienen aquí. O sea, métodos cerrados. Y cuando vean esa distinción, cuando estén leyendo algún texto o el texto de referencia, es porque parten de un intervalo como tal y se llaman de esa forma. Los otros métodos que vamos a trabajar se conocen como métodos abiertos porque yo simplemente parto de un número real cualquiera, que es lo que uno suele llamar una semilla, y ese puede ser cualquier real. En cambio aquí, para poder trabajar y para poder dar las bases del método y que está basado en este teorema, tengo que partir de un intervalo, por eso se llaman de esa forma o se conocen como los métodos cerrados, como para que lo tengan en cuenta. Si en algún texto, por ejemplo, no lo encuentran así, sino que lo encuentran en una sección de métodos cerrados como tal. Es un método muy básico y como les digo, si se cumplen las condiciones, siempre van a encontrar convergencia. Las condiciones para el teorema, que al final son las mismas condiciones para el método, son muy simples. Vamos a suponer que tenemos una función continua en un intervalo cerrado a, b. Esta es como la primera condición. Recuerde que la idea intuitiva de continuidad es que yo lo puedo dibujar o puedo trazar esa curva sin ningún tipo de interrupción en ese intervalo. Y ese intervalo puede ser tan pequeño como se pueda. O sea, no estamos pidiendo, o el teorema, ni siquiera el método pide continuidad en todas partes, sino que en el intervalo de trabajo como tal, en ese sector, la función sea continua. Además de esa condición, estamos pidiendo que el producto de las imágenes sea menor que cero. ¿Qué significa eso, que el producto de las imágenes sea menor que cero? Que la función evaluada en A por la función evaluada en B sea un número negativo, o sea que una imagen debe ser positiva, como es este caso, f de b es positiva, y la otra imagen sea negativa, como este caso, f de a. Mire que esta imagen, o sea, el y para este valor de x o el y para este valor de x, deben ser de signo contrario, ¿sí? Para poder que yo pueda usar el método y que esté usando como base el teorema del valor intermedio. Entonces aquí dice, vuelvo acá, se define una función continua en el intervalo a, b, que es el que tengo aquí, y que se cumpla esta condición, que f de a por f de b es menor que 0, o sea que suceda esto, que una imagen está por encima y la otra está por debajo del eje x. Si esto sucede por el teorema del valor intermedio que usted estudió, para funciones continuas yo puedo garantizar que existe un real
al interior de ese intervalo A, B, ese real lo estoy llamando alfa, tal que la función en alfa es igual a 0, o sea que ese alfa es una raíz o un 0 de esa función. Eso es lo que dice el teorema del valor intermedio, y en esta idea fundamental es que se basa el método para irse en la búsqueda de ¿quién? De esa solución. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, o sea que si f de A por f de B da mayor que 0, no tiene un corte ahí, ¿o No, qué? no tengo un corte o no puedo usar pues la idea del teorema del valor intermedio. Sería algo como así. Yo puedo tener una función continua en un intervalo. Bueno, inclusive voy a abrir una pizarra aquí despaciecito. Parece que con eso se demora. Entonces, mientras ella abre, le voy a hacer aquí una ideita. Yo puedo tener una función continua, si este es A y este es B, yo puedo tener aquí una función continua, ¿cierto? Pero mire que f de A y f de B están las dos por encima. Si estas dos están por encima es porque su producto es positivo. Si su producto es positivo, pues entonces esto no cruzó nunca el eje X, y si no lo cruzó, pues no hay un 0, o sea, no hay una raíz, no hay una solución de esa ecuación. Por eso es importante esta condición. Para garantizar si hay continuidad, significa que yo me puedo ir de este punto a este punto, y para poderme ir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, tengo que cruzar el eje X. Y si lo cruzo es porque eso es un intersecto, o sea, un 0 de esta función que estoy hablando acá. ¿De acuerdo o no? Sí, profe. O sea que lo Eso es. primero que uno debería hacer al resolver un ejercicio de esos o en un examen sería hacer esa prueba y si da positiva no tiene solución o algo Ah, así. no, ese intervalo no le sirve como intervalo de trabajo, ojo, porque es que ahí también es importante. Mire que estamos limitando, ya están viendo este tablerito, ¿cierto? Yo estoy limitando la continuidad a un intervalo cualquiera, ¿cierto? Puede ser que la función inclusive sea discontinua, pero en el intervalo en que yo estoy trabajando sea continua. Puede ser que mi intervalo a ver sea bien grande, ¿cierto? Puede ser este. Entonces, la idea es que si esta imagen es positiva, para que aquí haya al menos uno, porque eso es lo que dice el teorema, al menos uno, mínimo uno, esta imagen tiene que estar por debajo. Y estamos diciendo que además tiene que ser continua, o sea que tiene que cruzar, o sea, si ya hay continuidad, yo tengo que ir de aquí hasta aquí, pero puedo ir de muchas formas. Puedo ir en una zona, en una forma simple, bueno, lo hacer con este mismo rojo, que es aquí, o sea que crucé una vez, o sea que hay una sola raíz o un solo cero de esa función, pero puede ser que yo pueda cruzar varias veces. No se violenta la idea de la continuidad ni la idea de las imágenes, pero ya tengo varios ceros de la función y también ahí tengo que ser un poquito cuidadoso. Entonces, cuando yo estoy hablando de estas condiciones, hay unas cositas que hay que tener en cuenta. Esta es la condición básica. Para que exista al menos una, no me dicen que es solo una. ¿Cómo sé yo que lo que va a buscar es una sola? Pues cuando ese intervalo cada vez sea más pequeño y yo pueda ayudarme con un graficador, que es la ventaja que ya todos tenemos ahora, de que efectivamente voy a buscar una sola, porque yo no puedo aplicar este método en el intervalo A, B, donde haya multiplicidad, porque entonces realmente no sé lo que voy a encontrar, y sobre todo por la forma en que se maneja el método como tal. Entonces, ojo, según lo que estoy diciendo ahí, lo primero que tengo que hacer es obtener un intervalo de trabajo. Ese intervalo debe ser no muy grande y debe garantizar las condiciones del teorema del valor intermedio. ¿Cuáles son las condiciones? Que la función sea continua en ese intervalo y que el producto de las imágenes sea negativo, o sea que una imagen esté por encima y la otra esté por debajo del eje X. ¿Sí me entienden esa primera idea o no? Ay, Sí, vea, esa me quedó sí, más señora. torcida. Me comí torcida, pero bueno, ustedes me perdonan esa parte. Muy bien. Entonces voy a trabajar desde el supuesto, o les voy a hacer una ilustración desde el supuesto que hay una sola raíz, ¿cierto? Y lo voy a hacer así simpliecita como para que gráficamente lo puede hacer. Este es el intervalo A, B en el que voy a trabajar. Entonces, mire lo que dice aquí el método. Entonces, esa es la condición. Tengo que encontrar un intervalo de trabajo donde esta función sea continua y se cumpla esta condición. Si se cumple esta condición, este debe existir. Y para que exista, pues lo voy a encontrar. ¿Cómo lo voy a encontrar? Entonces aquí está como la idea general del método. Dice lo siguiente. El método consiste en dividir, y por eso lo de bisección, cortar en dos, ¿no? Consiste en dividir sucesivamente, o sea, un número de veces,
el intervalo A, B por la mitad, ahí lo de bisección, ¿no? Hasta que la longitud del subintervalo que contiene la raíz alfa, y ahí es donde está la clave, voy a ir cada vez buscando el intervalo que contiene la raíz alfa por división a la mitad, sea menor que alguna tolerancia específica. Esa tolerancia específica es un error que yo decida que voy a tolerar o me lo pide el problema como tal, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente. Gráficamente, pues allá tengo un grafiquito, pero la idea es la siguiente. Yo me voy a ir en búsqueda de esta raíz. Esta es la que estoy llamando que es alfa, ¿sí? Voy a trabajar en ese intervalo A, B. Ya garanticé que en ese intervalo la función es continua, esta es la función f es continua y el producto de las imágenes es menor que 0, o sea, hay una por encima y otra por debajo. Entonces el método consiste en lo siguiente, vos vas a coger ese intervalo que hay desde A hasta B, ¿cierto? Y lo voy a dividir a la mitad. Lo voy a poner aquí y lo voy a dividir a la mitad, o sea que me voy a ubicar por aquí en un punto C. ¿Cómo encuentro este punto C? Pues sería el punto medio entre A y B, que sería simplemente A menos B dividido 2, ¿sí? El punto medio como tal. Entonces este C es, si me vengo acá, sería este, al gráfico. Si voy y miro la imagen, aquí me queda F de C, ¿cierto? Este es CF de C, este punto es AF de A, y este punto que hay aquí es BF de B. Mire que esta imagen es positiva, esta de A también era positiva, y la de B sigue siendo negativa. Entonces miren que la raíz no está en este intervalo, no está en el intervalo AC, sino que está en el intervalo CB. Entonces, cuando me dicen de dividir en subintervalos, es que la siguiente iteración la voy a hacer ya en este intervalo, en el intervalo CB. O sea que el C, si quiere lo llamo aquí, el C anterior, bueno, lo voy a poner así, es el nuevo A, y B sigue siendo B, y ya voy a trabajar en este intervalo, en este que hay acá. Aquí para la siguiente iteración, entonces voy a volver a encontrar un C, que está en la mitad de estos dos, supongamos que más o menos queda por aquí. Me voy en la búsqueda de la imagen, aquí me debería dar f de c, pero mire que ya f de c y f de b tienen el mismo signo. Mire que para este subintervalo no está la raíz. ¿Dónde está la raíz? Entre estos dos, o sea, entre el nuevo a y este c, o sea que la raíz está aquí, estaba aquí, ahora está aquí, perdón, aquí estaba aquí no, ahora está aquí y aquí no. Entonces, el nuevo intervalo de trabajo sería este que tengo aquí. Este sería el nuevo, este pedacitico, este, si me voy a seguir hacia abajo, tratando pues como de ilustrarles el método, este va a ser mi nuevo, este va a ser mi nuevo intervalo AB, mi nuevo intervalo de trabajo, aquí donde está la raíz. Este es mi nuevo A, este es mi nuevo B, voy a calcular un nuevo C, me vuelvo aquí y mire que cada vez ese C que estoy calculando se va acercando a este valor alfa, o sea, estoy achiquitando, acortando el intervalo, de modo que cada vez esta raíz que estoy buscando me quede lo más cercana posible a los extremos del intervalo que estoy trabajando. Esa es como la idea general del método. No sé si logré algún tipo ahí de ilustración, cuénteme. Soy solita. Profe, pues le entendí la parte del punto medio, pues como lo encontró, pero puedo volver a explicar de cómo encontró después la siguiente parte que lo hizo por intervalos. Ah, pero es No que le entendí. tiene que seguir cumpliendo la misma condición. Ah, Tiene que seguir cumpliendo la misma condición, o si no, no tendría sentido el problema. Entonces, a ver, vamos a tratar de hacerlo solamente gráfico, a ver si Sobre la condición de que pase por el eje de X, ¿cierto? es de que el producto de las imágenes, inclusive lo voy a hacer al revés, de que el producto de las imágenes, voy a hacer esa, el que el producto de las imágenes siga siendo negativo. Entonces me voy a acercar a este valor de alfa, ¿de acuerdo? Este es el intervalo inicial A, B. Le voy a cambiar de pronto de nombre por si no me entendieron pues aparte. Este en la primera iteración será el A1 y este será el B1. Listo, los iniciales. Con estos dos voy a partir este intervalo en dos iguales, en dos subintervalos iguales, o sea que voy a calcular un C1, si quieren se lo pongo más específico, que sería el punto medio, o sea A1 más B1 dividido 2.
Ese C2, supongamos que queda, si voy más o menos ahí simétrica, y si no estoy viendo muy mal, sería más o menos acá. Entonces miren que en este punto, en el anterior tenía dos imágenes. Esta, que es f de A, o que me dice que f de A es negativo. F de B es positivo y por eso yo sé que como la función es continua, debe existir esta raíz. Con este C, entonces me voy a buscar el f de C. El f de C está aquí. ¿Qué significa que f de C y f de B sean positivos? Pues que la raíz no está aquí, porque en ese intervalo, C1, B1, no se cruza el eje X. ¿Dónde está la raíz? Aquí, porque mire que esa imagen es positiva, perdón, esa imagen es negativa, esta es positiva, y aquí es donde está el cruce. O sea que este que hay aquí es mi nuevo intervalo de trabajo. O sea que este que era el A1 se va a convertir en el A2, va a seguir siendo A, pero este ya va a ser el B. Y en este intervalo es que voy a dividir a la mitad. Aquí voy a encontrar un C2, que supongamos que es este, y me voy a ubicar en la imagen. Esta es la imagen. Entonces mire que la raíz va a estar entre estos dos, entre este y este. Ya no está aquí, porque estas imágenes están al mismo lado, si lo quieren ver así, del eje X. Estas dos tienen el mismo signo y a mí me interesa que las imágenes tengan el signo contrario para poder garantizar que está cruzando el eje X. O sea que este C2 es el nuevo A3 y este sigue siendo B, o sea que este va a ser el B3. La raíz está aquí. Entre estos dos o en este intervalo, vuelvo y divido. Pues supongamos que me queda aquí, me estoy acercando. Este es el C3. Aquí estaría la imagen, mírela. Y la raíz estaría en este intervalo, en C3, B3, aquí. Este sería. Ese lo divido otra vez a la mitad. Encuentro esta imagen, la raíz está entre estos dos, lo divido, o sea, mire que estoy achicando, estoy acercándome por lado y lado a esta raíz alfa, ¿ve? Yo puse un infinito ahí, a esta raíz que estoy buscando que es alfa. Ahora sí un poquito mejor, ¿o no? Sí, señora, muchas gracias. Entonces, la idea es esa. Entonces, estas condiciones que le puse acá deben estar ocurriendo en cada subintervalo. Entonces, por eso dice aquí, dice que el método consiste en dividir sucesivamente el intervalo AB por la mitad hasta que la longitud de su intervalo, ojo, que contenga la raíz, o sea, no me interesa cualquiera, sino el que contenga la raíz, sea menor que una tolerancia como tal. Pues aquí también había una idea gráfica de lo que estaba pasando perdón, en el mismo sentido del que yo le estaba haciendo allá, tratando de ilustrarle a ver si me... pero esto que puede, a ver si me entendía un poquito mejor. La rojita, la función, ¿cierto? Va a buscar aquí otro color que pueda ser este negro, por ejemplo. La rojita es la función. Este es el primer intervalo de trabajo, el A, B, aquí lo llaman 0 o usted lo llama 1 o como lo quiera, pues los iniciales. Ese va a ser el A1, ¿cierto? Y usted lo que hace es este intervalo inicial de aquí hasta aquí, mire que aquí está la raíz a la que se va a acercar, lo va a dividir en dos, le da este intervalo que hay acá, este intervalo, y mire que aquí no está la raíz, porque las dos imágenes están arriba, entonces está por debajo. Entonces, este lo divido en otros dos, en otro intervalo, entonces ya me va a dar un pedacito más acá. O sea, lo que yo quiero que tengan en cuenta es que cada vez me estoy acercando es a esta raíz. Este lo separo en dos y la raíz está acá, que le voy a dibujar donde no era. Está en ese intervalo, miren. En ese intervalo, este tiene la imagen por debajo, este tiene la imagen por encima, y la idea es que yo me estoy achicando o acercando a este valor como tal. O sea que en general, si les puedo hacer alguna otra ilustración, sería como más o menos esta la idea. Este es mi intervalo inicial. Busco un primer punto medio, que es A menos B, perdón, A más B sobre 2. En la primera iteración este sería 1, este sería B1 y encontraría un C1. Y yo valido dónde está la raíz. Si está en este primer intervalo, o sea, si f de A1 por f de C1 es de negativo, está aquí. Si f de C1 por f de B1 es negativo, está aquí, pero no puede estar en ambas. O sea, yo tengo que garantizar que la raíz o está aquí o está aquí. Por eso el intervalo debe ser pequeño si la función tiene múltiples raíces. Si está aquí, entonces este sería mi siguiente intervalo. Este sería A2, este sería B2 y encontraría un C2 y haría lo mismo. La raíz o está aquí o está aquí. Si está aquí, entonces este es mi nuevo intervalo. Este sería A3, este sería B3 y así sucesivamente. Aquí encontraría C3
y buscaría dónde está. Si está aquí, ese es mi nuevo intervalo y mire que si yo me voy así, este va a ser cada vez más pequeño. Eso es lo que hace el método de bisección, acercarse a la raíz cortando cada vez, garantizando, según el teorema del valor intermedio, dónde está la raíz de ese intervalo, de esa función, perdón, o el cero de esa ecuación. No sé si ahí más o menos les quedó claridades. Se fueron. No, profesor, ya me quedo clarito. Bueno, muy bien. Esa es como la idea. Lo voy a ejemplificar. Bueno, aquí están las ventajas, que también es muy importante y de alguna manera se los mencioné ahora. La ventaja de este método es que si se cumplen las condiciones, o sea, si yo estoy segura que en mi intervalo hay una raíz y se cumple la continuidad, siempre habrá convergencia, ¿cierto? Siempre hay convergencia. Que también este método le puede servir como una aproximación inicial de otros métodos, o sea, puede ser que la convergencia, y lo es en el método de disección, sea lenta, pero es segura, se puede demorarse mucho, pero llegar a una muy buena aproximación a la raíz con un error muy pequeño, pero puede ser muy lenta. Hay otros métodos que vamos a ver que son un poquito más rápidos, entonces usted puede usar el método de disección como una primera aproximación para usar alguno de los otros. Y otra ventaja es que es muy sencillo, es el método más sencillo para encontrar raíces de ecuaciones no lineales, o sea, este siempre va a la fija y es muy simple, esa es como la ventaja del método. Las desventajas es que dicen que no tienen en cuenta la magnitud de los valores de la función en las aproximaciones calculadas. ¿A qué se refieren con eso? Pues cuando yo estoy haciendo esos cálculos, voy a volver un poquito, como para aclarar eso, que eso lo podemos subsanar desde el trabajo práctico que hagamos. O sea, cuando yo estoy haciendo esa división, yo simplemente, o mucha gente lo que hace es mirar que las imágenes efectivamente cumplan, pero no calculan el valor como tal. Entonces, puede ser que a mí simplemente me interese saber que este es positivo, que este es negativo, que este es positivo para saber dónde está. Entonces hay gente que simplemente trabaja con los signos y no con los valores. Entonces, el no tener a la vista los valores puede implicar lo que dice aquí, y es que usted haya llegado a la raíz hace rato, o sea, haya encontrado que la función evaluada en eso de cero y no se haya dado cuenta, pero eso lo podemos subsanar pues con el trabajo de ir calculando el numerito y no solamente el signo, ¿listo? Y les dice pues lo que ya habíamos hablado, que tiene una convergencia lenta el método. Esas son como las desventajas como tal. Voy a ejemplificar el método con esta función. Ya vamos a encontrar una raíz y espero pues ahí sí que todos trabajemos mucho porque hay que hacer los cálculos entre todos. Recuerde la primera idea que le había dicho hoy, que vamos a trabajar con 5 cifras por redondeo. Todos los resultados, 5 cifras por redondeo, para que nos pongamos de acuerdo y podamos que todos nos den los mismos resultados. Entonces espero que todos tengan la calculadorcita a mano. ¿Ya la tienen? Y podamos trabajar con esta función. Entonces, si yo voy a trabajar o ejemplificar con esta función, hay unas claridades que tengo que tener. Primero, tengo que garantizar continuidad y tengo que garantizar la existencia de al menos una raíz. Listo. Garantizar la continuidad puede ser fácil, pues porque es una función que yo creo que todos conocemos, todos sabemos que el seno es una función continua, X es una función continua, el producto de funciones continuas es continua, entonces como que no había diferencia. Si usted no se acuerda pues de esas ideas de la garantía de la continuidad, pues desde el cálculo o de lo analítico puede ayudarse con un gráfico, para mirar pues que efectivamente lo es. O sea que esa función en particular que coloqué aquí no tiene problemas de continuidad, inclusive lo puedo poner en general, yo puedo decir sin problema que f es continua en todos los reales por la forma de la función, ¿cierto? F es continua en todos los reales. Pues a mí no me interesa inclusive la continuidad en todas partes como le dije ahora, sino pues como en un intervalo en particular, pero con esta forma de función garantizo pues que no importa el intervalo que tome, esta función siempre va a ser continua. ¿O alguno tiene dudas de la continuidad de esta función? Hola, me están Oh, dejando muy sola. ¿Mm? Dígame. Si es lo que no, todos sabemos pues que
El seno es una función continua en todos los reales, que si yo lo multiplico por otra función continua, pues eso es continuo, pues. Las únicas funciones que compuestas, pues así de operaciones, tienen problemas de continuidad, son algunas que tienen denominador o alguna raíz, pero esa función pues no tiene problema. Entonces, lo primero que tengo que hacer es garantizar continuidad en un intervalo de trabajo. Aquí, pues como es una función fácil de ver y como es pues mi primera función, yo puedo garantizar sin problema que es continua en todo R, en particular en el intervalo de trabajo que yo escoja sin ningún problema. Ahora, lo otro es, entonces, además de exhibir continuidad, recuerde que esta continuidad, para que el teorema se verifique y pueda trabajar, la tengo que exhibir en algún intervalo. Entonces, ese trabajo se puede hacer de múltiples formas, pero es muy riesgoso, ¿cierto? Si yo no tengo ni idea de la gráfica de esta función, yo podría empezar a tantear como en qué posible intervalo se cumple eso. Yo puedo decir, voy a calcular f de 0, f de 1, f de 2, a ver qué pasa, como buscando un intervalo donde yo pueda garantizar la existencia de la raíz a través de que el producto de sus imágenes sea menor que 0. Ese trabajo puede funcionar a veces, pero puede ser riesgoso si el intervalo en el que estoy manejando es muy grande, o sea que traten de trabajar, perdón, intervalos pequeños, de 1 a 2, de 0 a -1, pues intervalos donde efectivamente garanticen la existencia de una sola, porque si no, esto no les va para ningún lado y no hay convergencia. Otra posibilidad de garantizar eso, pues es ir a una gráfica. Es el trabajo menos peligroso, en el que ustedes pueden mirar efectivamente qué intervalo trabajarían, que cumpla las condiciones y que efectivamente haya una raíz. Pues voy a usar el GeoGebra, que yo creo que todos ustedes ya lo han usado, el clásico, para dibujar esa función. Para que usted se haga una idea gráfica, es una función muy fácil de dibujar, x seno de x, -1, y me imagino que la forma ni siquiera les parece extraña, ¿cierto? Eso es una función muy conocida por ustedes, al menos la idea pues del seno toda la tienen, y mire pues esa función. Esa función tiene raíces múltiples. Entonces cuando le digo que no utilice un intervalo muy grande es porque le puede pasar lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo trabajar del intervalo -5 a 2, ¿cierto? Se me puede ocurrir. Trabajar del intervalo -5, mire la imagen negativa, a 2, imagen positiva, hay continuidad, se cumplen las condiciones del teorema, pero aquí hay 3 raíces. Entonces, cuando yo esté dividiendo el intervalo en subintervalos, puede ser que los dos me cumplan, y eso a mí no me interesa, ¿cierto? Entonces, hay que restringir realmente el intervalo buscando que en ese intervalo exista únicamente una función, o sea que una raíz, perdón, o sea que podría trabajar del intervalo -7 a -6, que yo sé que ahí hay una raíz, de -3 a -2 que también hay una, de -2 a -1 que hay una, de 1 a 2 que hay otra, o sea, hay multiplicidad. Y hay algunos problemas en los que nos van a pedir que encontremos todas. En esta pues no es una posibilidad, ¿cierto? Porque eso sigue, pero puede ser que en algún problema la función tenga 3, se piden hallar los ceros. Si tenés que hallar los 3, pues necesariamente sí se tenés que ayudar de un gráfico para decir, bueno, voy a hallar la que está aquí, luego la que está aquí, y luego la que está acá. Entonces miren que según la gráfica de esta función, yo podría utilizar muchos intervalos. Me puedo quedar en el intervalo 6, 7 y con seguridad voy a encontrar una. Me puedo encontrar en el intervalo 2, 3 y también voy a encontrar una, o en el 1, 2, o me vengo para acá para cualquiera. ¿En qué intervalo de estos ustedes quisieran trabajar para ilustrar el método? -7, -6, profe. Sí, -7, -6. Ve, esos tan raros. Bueno, trabajamos el intervalo -7, -6. Entonces, para poder, se supone, si usted no tiene esa herramienta, entonces usted tendría que hacerlo, ¿cierto? Igual usted tiene que evaluar porque necesito los valores. Tengo que saber a qué es igual la función evaluada en -7 y a qué es igual la función evaluada en -6. Voy a garantizar el teorema. Entonces, eso se puede hacer de dos formas. Simplemente el signo o colocar el número. Nosotros vamos a colocar el número para usarlo después. Listo. Y para verificar que efectivamente pues me estoy acercando al 0 o que el 0 no fue un punto intermedio, que es una desventaja de las que dicen que tiene el método. Entonces, toman su calculadorcita y me dicen a qué es igual esta función evaluada en -7 y a qué es igual esta función evaluada en -6. Ojo, como tomaron los dos negativos, tienen que ser muy juiciosos con el cálculo de los puntos medios, de saber quién es va primero, quién va después para todo este trabajo.
porque escogieron puestos negativos. Si hubieran escogido positivo, seguramente hubiera sido más fácil. Pero dígame, ¿a qué es igual la función evaluada en menos 7? ¿Quién me va a ayudar? Recuerde que todos tienen que trabajar, porque si no, no terminamos nunca este ejercicio. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, si están escuchando bien, cuéntenme. Ya voy, ya lo voy a hacer. Profe, ¿cuántas cifras cogemos? Vamos a coger 5 por redondeo. 5 decimales por redondeo. Mientras más coja, pues mejor va a ser en los cálculos que vaya haciendo. Profe, medio negativo. Bueno, dígame los números y los miramos. ¿El menos 7 o el menos 6? ¿En dónde estás evaluando? El menos 7. ¿Cuánto me dio? Menos. Menos 0.85. 30. 9. ¿Quién seguía? Un 5. Un 5, o sea que... ¿cuál Sí sería? qué pena, en esa función sí le restaste el 1, porque a mí me da otro valor. Sí, por eso no sé si lo hice mal, pero sí lo Dice que ya lo restó. Lo que no me dio fue el redondeo a 5 cifras. Profe, como que no. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo le hice el redondeo pues después del 30 seguía un 8, se la hice ahí ya. Ah, ya. Por eso le dije que quién seguía. Ah, no, ya, listo, ya. Perdón, niña, ¿qué hay? ¿Y aquí cuánto le dio? Menos 0.37, 28, 13. Profe, pero entonces, ¿cuánto le dio al otro compañero? A ver si de pronto yo me equivoqué. Erika, pero faltó el menos. Profe, faltó el menos. ¿Cómo así que menos? ¿Le dio los dos negativos? Sí. Ah, entonces está malo, está mal calculado. Yo tengo Sí. la garantía de que aquí hay una raíz. Mire, en menos 7 les debe haber dado positivo y en menos 6 les debe haber dado negativo. Mire la gráfica, eso es lo que dice. La imagen en menos 7 debe haber sido positiva y en menos 6 negativa. Y yo sospecho, y esa función es adrede, ¿qué pasó? Recuerde que eso es una función trigonométrica. Sus cálculos deben estar hechos todos en radianes. Mejor dicho, ponga su calculadora en radianes y déjela ahí, que yo no sé por qué la cambian. Todas estas evaluaciones deben ser en radianes, porque si no, los números que calculen no le van a tener sentido y no van a poder encontrar las raíces. ¿Eso sucedió o no sucedió? Sí, profe, ya el menos 7 dio positivo. Sí, sucedió y se las traje pues a propósito, porque le sucede muchísimo. Siempre que usted evalúe una función trigonométrica en números reales, su calculadora tiene que estar en radianes, o si no, mire lo que iba a suceder, ¿no? Estaban hablando de una contradicción. En menos 7, ¿cuánto me dio? 3,5. 9, 8, 9, 1. 9, 8, 9, 1, así. Sí, Listo, ya tiene la aproximación, todo. sí. Muy bien, y la función evaluada es menos 6. Y mire que da positiva y grande, ¿cierto? Que me están dando, voy a volver aquí a la gráfica, mire que evaluada es por arriba. Y este también da por aquí abajo, ¿sí? Da menos 2 con algo. Menos o sea que 267. menos 2 punto. 67, 64. 67, 64. 92. Pero que O sea, 9. 9, sí. Sí. Deme un segundito. Listo, ¿estamos de acuerdo ahora sí? Chicuelos. Sí. Muy bien, mire que se cumple que la función evaluada en menos 7 por la función evaluada en menos 6 es menor que 0. Tienen signos contrarios, el producto es un número negativo. Entonces, ¿qué significa? Que existe, ¿cierto? Según el teorema, existe esa raíz alfa o ese número alfa en el intervalo, en este caso, menos 7, menos 6. Ese es el que vamos
a buscar por aproximación usando el método de bisección. Entonces, esto me garantiza que efectivamente existe, entonces me voy a ir en búsqueda. Y ya habíamos hablado que como la función era continua en todos los reales, pues no tiene problema en el intervalo -7, -6. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Todo de acuerdo. Venga, ¿qué pasó Dígame. ahí? Perdí. ¿Qué pasó a dónde? Santiago, ¿se fue a desayunar o qué? No, es que me voy por la hidratación. ¿Vio? Se Ella paró. puso Mira aquí como la fórmula. repitiéndole a estos pelados lo que no le para a uno. No, simplemente dije que como una es positiva y una es negativa, se cumple que el producto de las imágenes es menor que 0. Y el teorema dice que si el producto de las imágenes es menor que 0, entonces existe este alfa, que es el que va a buscar la raíz en ese intervalo, tal que, si quieres se lo completo, la función en ese alfa debe ser 0, o sea, la raíz de esa ecuación o el 0 de esa función. Eso es lo que voy a buscar. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, Gracias. entonces vamos a ir a utilizar el método. Lo voy a hacer a partir de una tablita, ¿sí? Es la forma que me parece a mí más simple de trabajarlo. De pronto, pues ustedes han visto algunas otras alternativas y pues pueden tener otras ideas. Voy a hacer la tabla por ahora muy sencilla. Después vamos a ver que algunas tablas incluyen inclusive el error, ¿sí? El error que están cometiendo cada vez. Debe ser lo suficientemente amplicita ahí en su cuadernito como para que vayan escribiendo estos resultados, vayan verificando pues que no haya un cero intermedio, que es una ventaja del método, y que efectivamente pues las imágenes estén tendiendo a 0. Estén tendiendo a 0, bien sea por la izquierda o por la derecha. Entonces más o menos va a tener estas columnitas básicas, pueden inclusive tener más. La n, o sea que es el número de iteraciones, los valores para a, para b y para c, o sea el intervalo y el punto medio. Y luego las imágenes, la función evaluada en a, la función evaluada en b y la función evaluada en c. Esas como más o menos las mínimos. Hay otros pues inclusive que colocan aquí pues el error, pero pues inicialmente yo la voy a dejar. Bueno, ya ustedes hacen la tablita. Vamos a tratar de pronto esta me quedó muy cerquita. Bueno, vamos a mirar. Que no les quede muy apeñoscadito como seguramente me va a caer a mí. Este es C, este es A. Borrámoslo por acá. Aquí van a colocar el B, aquí el C y por aquí las imágenes. La imagen en A, la imagen en B y la imagen en C. Esta le voy a bajar pues así como me quedó como muy larga, no importa. Listo, esa es más o menos la tablita que van a organizar. Usted la hace allá bien pispita. Y pues me voy a ir a la primera iteración o el primer paso que vamos a dar. En este primer paso pues voy a partir de las iniciales y es que A vale -7. B vale -6, ese es mi intervalo inicial. Tengo las primeras imágenes, la función evaluada en -7 es 3.59891. La función evaluada en B es -2.67649 y voy a calcular lo demás. ¿Listo? ¿Ahí estamos todos o no? ¿O estamos atrasaditos? Sí, profe, estamos. Sí, ahí estamos. Bueno, entonces vamos a calcular, vamos a calcular el primer C. Esta sucesión que voy a hacer aquí son las aproximaciones a la raíz. Ese es el que estoy buscando. El C es el que está aproximando este valor de alfa. Y el primer C, pues es el punto medio. Es el punto medio entre A y B. Es simplemente este más este dividido 2. Ese es el que va ahí. ¿Cuánto me da? ¿Quién es el punto medio en el intervalo -7, -6? Y lo voy a hacer inclusive de otro color. Menos 6,5. ¿Todos de acuerdo que es ese? Sí. Profe, me repite ahí, por favor, no entendí. ¿Qué cosa? Recuerde que este es el punto medio, la mitad del intervalo. Los Cs siempre son los puntos medios del intervalo. Entonces, si mi intervalo es el intervalo de -7 a -6, necesito el punto medio. El punto que hay en la mitad. Suma estos dos y lo divide entre 2. Y le da este -6,6. Punto medio. O sea, C
voy a poner por acá, siempre es A más B dividido 2. Ese siempre va a ser el C, es el punto medio, porque estoy bisecando, estoy partiendo en dos partes iguales. Ahora sí. Sí, profe. sí, señora. Gracias. Ahora aquí, ¿quién va? En FDC, esta función que es la misma, que ya todos tienen en radianes, evaluada en menos 6,5, porque lo que necesito saber es si la raíz está, según el gráfico, si está a este lado o a este lado. Eso es lo que necesito mirar en esta primera iteración. Entonces, cuéntenme, ¿cuánto les da la función evaluada en C? Bien calculada, con el signo correcto. ¿Cuánto es? La función Punto evaluada. 39, Positivo. 827. Sí, positivo. 39, 0.39. ¿Qué 8, más? 8, 28. 28. ¿Todos llegaron a ese mismo resultado o qué pasó? Sí, profe, igual. Muy bien. Entonces me voy a la segunda iteración, o sea, la segunda aproximación a la raíz. O sea, esta que hay aquí es una primera aproximación, este menos 6,5, pero debe ser una aproximación pues muy mala, porque la función evaluada ahí debería ser cercana a 0 y todavía pues como que le falta un poquito. Entonces vamos a vigilar que efectivamente esto cada vez sea cercano a 0. Entonces lo que tengo que decir es lo siguiente, un nuevo A y un nuevo B, ¿sí? En la segunda iteración, el nuevo intervalo de trabajo. ¿Cómo lo consigo? Mirando las imágenes. Entonces, la raíz puede estar entre A y C o entre C y B. ¿Dónde está? ¿Está entre A y C? Entre C y B, profe, no. No, profe, está entre B y C. No está entre A y C porque las imágenes son positivas ambas. ¿Dónde está? Entre C y B, que hay una positiva y una negativa. ¿Sí entendieron esa parte? O sea que para encontrar la imagen siempre es cuando ya uno positiva y negativa. Sí, siempre. Es que garantiza el teorema. Garantiza que f de A por f de B debe ser menor que 0 para poder achicar el intervalo donde está la raíz, ¿sí? Entonces aquí me fijo en las imágenes. ¿Me interesan las que tengan el mismo signo? No. Me interesan las que tengan signo contrario. Ojo, no van a comparar A con B, que siempre les va a servir, ¿no? Comparan A con C y C con B para saber dónde está. Entre A y C no está porque las dos están al mismo lado del eje. Mire, las dos son positivas. Está entre C y B porque hay una positiva y una negativa. ¿Qué significa esto? Que este C es el nuevo A, o sea que este va aquí, 6,5. Y que B sigue siendo B, este es el nuevo intervalo, del menos 6,5 a 6, porque está entre C y B. Entre C y B. ¿Sí entendemos esa parte? O sea que la nueva imagen de FA es esa FC. Sería la FC, o sea, ya, como este 6,5 era este, lo que tengo rojo, entonces lo pongo aquí. O sea, este rojo siempre va a venir a las nuevas, bien sea que sea con A o con B, pero va a venir. Entonces es el nuevo A, o sea que aquí va punto 39,828 y el otro sigue siendo igual, menos 2,67649. Y vuelvo y calculo punto medio, o sea, el nuevo C, la nueva imagen para seguir achicando el intervalo. Entonces espero esos resultados. Punto medio y nueva imagen. Menos 6.25. Espérate un segundito, yo alargo aquí mi tabla esta fea. Punto medio le dio menos 6,25 me dijeron. 25, sí. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. 6 puntos, esto está escribiendo mal, soy yo, ¿cierto? Y la imagen, o sea, la función evaluada en menos 6,25. ¿Cuánto fue? Menos 1,2. 1,2. 0,73. 8. ¿Alguien lo verifica, porfa? Sí, profe, también me da lo mismo. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, según las imágenes, para la siguiente iteración, ¿dónde está la raíz?
¿Entre A y C o entre B o entre C y B? Ahí se. Entre A y C. Entre A y C, porque tienen signos contrarios. Este tienen el mismo, no, estos tienen contrarios. Entonces está entre A y C. O sea que A sigue siendo A y B es el nuevo C. Profe, Hola. ahí en esa imagen de FC no termina en 7, en vez de No un sé. 11. 2073, 7. Sí, Es que después del 7 viene un 0. Ay, ¿qué se hizo? Un 7, así. Ahí. Sí, profe. Bueno, entonces estábamos aquí, que ya la raíz está entre 6,5 y 6,25, porque está entre A y C. A y C. Estos se conservan, A sigue siendo A, o sea que esto es punto 39,828 y F de B era F de C. Es 1,2737. Nuevamente, punto medio e imagen en ese punto. Profe, punto medio menos 6.25. El mismo, Sí. seguras. Profe, a mí me dio menos 6,375. Sí, No, profe. no puede ser igual, o sea, es entre estos dos. Ah, no, es que puse los dos 6.25 ya. Perdón. Menos 6,375, ese. Y la imagen. Menos 0. Punto 41. 55, 0. 55. 0. ¿De acuerdo todos? ¿Estamos ahí, chicos? Sí, profe. Bueno, ¿dónde está? ¿Entre A y C o entre C y B? Entre A y C, profe. Entre A y C, que tienen signos contrarios, porque C y B tienen el mismo, entonces están entre A y C. Entonces, A sigue siendo A y el nuevo B es el C, que era menos 6,375. De resto, todo igualito. Esta es la misma imagen. Aquí viene la que está, la última que calcularon, menos 0,41550 y vuelven y calculan. Mire que es un proceso repetitivo. Vuelven y calculan punto medio imagen y estamos achicando el intervalo. Menos 6.43. Aquí, seguro. Sí, señora, sí, sí, señora. 75. Termina en 75. 43,75. Sí, señora, 43,75, sí. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Ahora la imagen ahí, ¿cuánto les dio? Profe, a mí me da menos 0.01. 0.5. 3. Ahí, Termina en un 0,01. 7, en un 7 termina, profe, en un 7. Ese Bueno, es 4, profe. Ah, sí, profe, tenía 4, qué pena ahí. muy bien. Listo. ¿Cómo es que es la imagen? La función evaluada en esto. La función que es x seno de x menos 1. La función evaluada ahí. Listo, gracias. ¿Otra vez fue al baño? No, mijo. En la quinta iteración. Vamos a hacer hasta 6. Sí, hagamos estas dos últimas.
Y miramos cómo va la cosa. Para la quinta, la raíz está entre A y C o entre C y B. Entre A y C. Entre A y C, o sea que es menos 6,5 y mire que estos números ya son muy cercanos, menos 6,4375. Entre estos dos está la raíz. Esta sigue siendo la misma, 0.39823. Y aquí ya va la última que calcularon, menos 0.01054. Y mire que aquí cambió mucho, ese ya sí es mucho más cercano a 0 que lo que estaban haciendo antes. O nuevo punto medio, nueva imagen. Da menos 6.46. Menos 6.46. ¿Qué más? Oh. No entendí. Hay que tomar todos los decimales. Recuerde si salieron todos a 5. 5 por todo a 5 por redondeo. Ah, son 5. Ah, sí. 5 por redondeo. Entonces, ¿qué le dio? Menos 6 punto, ¿qué? 46. 46. 87,5. 87,5. ¿Ahí? ¿Todos de acuerdo? Y la imagen ahí. $0.19. Positivo. Sí, señora. 0.19. Sin cero, así, 19. 35 por redondeo. Redondea al que sigue si hay más. Recuerde Ah, no, 5. entonces, no. Entonces, 4 y 9. Sino que, pues, como es 9, entonces. Entonces, 19. 34. 9. Exactamente. ¿De acuerdo todos? Sí, profe. Sí, profe, correcto. Bueno, entonces la última que vamos a calcular, para que miremos ahí el error y lo que está pasando con 6 iteraciones, calculemos esta última. Ustedes pueden seguir, por supuesto. ¿Dónde está la raíz? ¿Entre A y C o entre C y B? C y B. B y C. Es primero C y B. O sea, primero el menor. Está entre C y B. Porque estas dos ya tienen positivo, entonces está entre C y B. O sea que estaría entre menos 6.46875 y menos 6.4375. Entre estos dos números está la raíz. Este es el que era C, menos 0.1054. Este es el mismo B. Me embolaté. Lo puse mal, ¿cierto? Espere que me equivoqué. Este es menos 0.19, no sé qué. Este es el que era C. 0.19349. Y B sigue siendo B. O sea que este es menos 0.01054. ¿De acuerdo ahí? Sí, profe. Listo. Último punto medio y última imagen. Menos 6.4. 53. 12. 12. Ahí. Menos 6.45312. Sí, señora. No sería 13 porque siguen 5. Ah, sí, con 5. 13. ¿Listo? Y la imagen ahí. 0.09. 0.09. Positivo. Sí, señora. ¿Qué más? 13.71.
Después del 1 sigue un 2. Pero es que aquí ya hay 5. Pues hay que... 7. Sí, 7. Después del 7 sigue un 1, por ahí queda. Listo. Llegamos a esto todos. Chicos. Sí, profe. Muy bien. Es normal que esto vaya cambiando de signo o que el número vaya cambiando porque yo me estoy acercando a esta raíz, a veces por encima, entonces a veces me da positivo, a veces por debajo, a veces me da negativo, a veces muy arriba, por eso es más grande, y a veces muy cerca, por eso es más pequeño, pero me estoy acercando a esta raíz. Lo que sí tienen que tener pues como presente cuando estés mirando esto es que efectivamente pues esto se conserve pequeño y vaya para 0. Y esto cada vez debe ir teniendo muchas más cifras iguales entre un número y otro, pero mire que la convergencia es lenta como tal. Entonces, hasta esta iteración, o sea que encontré cuántos es, C1, C2, C3, C4, C5, C6, el C6, que es menos 6.45313, es la que estamos dando como la aproximación a la raíz alfa de esa ecuación o de esa función en ese intervalo. Recuerde que estoy trabajando en el intervalo menos 7, menos 6. Esa es como la primera conclusión. O sea, yo voy a encontrar una sucesión de números que deben ser cada vez más cercanos a ese alfa y sus imágenes deben ser o estar siempre alrededor de quién, del 0, hasta llegar a que todas son muy cercanas a quién, a 0, pero mire pues que la convergencia es más o menos lenta, pero la aproximación pues podemos verificar qué tan buena es. Hasta ahí, ¿cómo funciona el método? ¿Alguna pregunta? Cuéntenme. ¿Hay alguien en el chat, parece? ¿O no? Profe, Hola. yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en la iteración número 4, donde no estamos más cerca, en el Aquí. menos... Sí, señora. Ah, por ese numerito. Ajá. Pero ese nos puede enredar, porque la aproximación, es como le decía aquí la gráfica, puede ser que cuando yo dividí aquí, por ser la mitad de los intervalos, la aproximación me haya dado por acá. O sea, estoy evaluando, es esta imagen. Y puede ser que por aquí sea esta, pero lo importante es que ya vaya tendiendo o acercándose al 0. Ya si es mejor o no, a medida, la única forma de mirar si es mejor o no es a medida que estas cifras decimales vayan siendo iguales. Por ejemplo, desde acá tenemos la primera cifra decimal igual, pero mire que no pudimos pasar a la otra. Para que la segunda sea igual, entonces ya tendríamos que hacer un número más allá de iteraciones, pero no puedo guiarme solamente con esto. No es suficiente. Lo que sí tengo que validar es que vaya siendo 0. Ahora, ¿cuándo usted sí la puede garantizar, por decirlo de alguna manera? Cuando esto pues sea prácticamente 0. Si en una imagen de esa se dio 0.3 o 4 ceros, ahí sí puedes decir que esa sí es una mejora, pero esa todavía no. Esas todavía les falta un poquito. Y es normal de los signos lo que le digo, porque a veces está por encima, a veces está por debajo y el valor depende de dónde es que esté dividiendo mi intervalo. Porque si el intervalo me queda aquí muy cerca, miren, esta esquina me queda muy cerca, pues sí, es normal que este numerito sea más pequeñito que el otro del otro lado, por ejemplo. Esa es como la idea que hay ahí, que hay que mirar pues solamente. ¿Sí entendimos lo que hicimos? ¿Sí o no? Ole, se fueron. Sí, sí, profe. Bueno, si yo quisiera hacerme una idea del error que estoy cometiendo, ¿qué opciones tienen? Cuénteme alguno. ¿Cómo podría mirar un error en este proceso, en este punto? Que las iteraciones no sean muy cercanas las unas a las otras. ¿Cómo hago eso? Ahí nosotros tenemos unas formas de calcular errores, ¿se acuerdan? Con este proceso, en el punto en que lo llevo, o en el punto al que lo trajimos, ¿qué posibilidades tengo de mirar más o menos cómo está mi aproximación con lo que tengo? Con lo que tengo ahí en esa tabla, ¿qué podría hacer para mirar un error?
¿Podría hablar de exactitud o podría hablar de precisión? ¿Quién me contesta esa pregunta? Hola, ¿cuándo hablo de exactitud y cuándo hablo de precisión? Profe, de precisión porque no tiene el valor exacto. Muy bien, tengo que hablar de precisión porque no tengo el valor exacto. Yo no tengo el valor exacto. Posiblemente lo pueda conseguir, pero no lo tengo. Entonces tengo que hablar de precisión, o sea que puedo calcular el error teniendo en cuenta que según una de las cosas que habíamos hablado la semana anterior, teniendo en cuenta las dos últimas aproximaciones que hicimos, o sea que yo puedo usar esto que tengo acá, estas dos. Esta es una sucesión de aproximaciones a la solución, por supuesto, a medida que avanzo son mejores. Estas son las dos últimas. Yo puedo tomar este como el real, este como el aproximado y mirar qué tan lejanas están, porque se supone que ya me estoy acercando a un número, qué tan lejanas están y poder calcular un error relativo, pero ya desde qué tan precisa es la solución como tal. Aquí tenemos una ventaja y es que tenemos esta raíz, ¿cierto? Ustedes se pueden acercar mucho más, o sea que usted puede encontrar o calcular, casi que calcular el valor exacto usando pues el GeoGebra. ¿Alguien se acuerda cómo calculo? O sea, cómo me acerco realmente a este valor o quién es. ¿Con qué de estas instrucciones puedo trabajar? Yo necesito llegar a quién es este. Pues una cosa, después ampliándolo mucho y darle clic ahí me va a dar el punto. La otra es cuál. ¿Alguien se acuerda cómo se hace eso? Desmo, profe. En Desmos muestra el valor exacto. No, yo soy en GeoGebra. ¿Cómo lo hago en GeoGebra? Eso es lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Yo no me voy a cambiar de calculadora, óigalo, pues. Eso es muy simple. Es con esta que hay aquí y le pide que le dé la intersección, ¿sí? Entre esta y el eje y esta. Y ahí se lo saca. ¿Sí o qué fácil? La intersección entre la función y el eje X es en el punto menos 644,0. O sea que yo puedo tomar ese como el real o como pues aproximadamente el real y con ese irme a calcular el error relativo que estoy cometiendo diciendo que el cero de esta función es 6.45313. ¿Sí lo vieron? ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? Ole, ¿dónde están? Sí, profe. Están como yo no sé. Entonces yo lo puedo calcular con ese. Ese, suponiendo que ese es el real, y entonces ya hablaría pues de qué tan exacta es la solución. Si no desean usar ese, pues usan estos dos y dicen qué tan precisa es la solución. Si lo vamos a calcular con ese que dice allá, entonces ¿cómo sería el error relativo para esta aproximación a la raíz? ¿Cómo es que se calcula? Aquí me dicen que es menos 6,44. ¿Cómo es que calcula esto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se calcula el error relativo? Profe, no es el verdadero menos el experimental. Ajá, y en valor absoluto eso. El verdadero, aquí me dicen que es menos 6,44. El que encontré es... Voy a borrar esto. Ay, están muy estorbosos ustedes. Me quedó muy chiquito. Este otro fue, voy a poner aquí paréntesis, menos 6.45313, que fue el último que encontré. Y lo voy a dividir entre el real, menos 6.44. Y esto lo multiplican por el 100%. Y ese sería el error relativo, suponiendo que el GeoGebra le está entregando la solución real. ¿Cuánto le da eso? Recuerde pues que los errores, si no los entregamos con tantas cifras, al menos con la primera significativa, pues, porque ya es un asunto de porcentualidad. ¿Alguien lo está calculando? ¿Dónde andan? A mí me dio 0.2, profe. 0.2. ¿Ya lo multiplicó por 100 y toda la cosa? Sí, profe.
¿Eso le dio a todos? Sí, profe. ¿Es un error permitible o no? ¿Usted toleraría esa cantidad en el error? ¿Ese porcentaje de error? Sí. Sí, es muy tolerable, exactamente. Uno generalmente tolera errores. Hay gente muy estricta que sea menor del 1%, hay otros más flexibles que toleran errores al menos de menos del 5% y así sucesivamente. Mire, por ejemplo, ahora con ese cuento de las vacunas, que hay una pues que tiene un error grandísimo, pues yo creo que ustedes han escuchado esos, pero lo usual es que uno no tolere errores tan grandes, sino algunos menores del 5% y otros menores del 1%, que sería como que más o menos los números con los que uno trabajaba. Hay otros que trabajan pues con más pequeños del 1, que sería el 0.05% de error, pero igual es una buena aproximación a pesar de que solo hicimos 6 y a medida que usted agrande eso, pues va a encontrar mejores aproximaciones. Ya cuando mire los videos, si usted decide que puede usar Excel o puede usar GeoGebra o puede usar Python o puede usar MATLAB, se da cuenta pues que con un número muy grande de decimales a un buen número de iteraciones se encuentra una muy buena aproximación, aunque esta ya lo es, para la solución de esas ecuaciones. No sé si ahí le quedó alguna pregunta importante antes de comentarles un teorema que les va a ayudar con eso del cálculo del error. ¿Ya serían capaces pues, de hacer cualquier problema de estos? Cuéntenme. ¿Preguntas? Ninguna pregunta. Por ahora quedó muy claro, profe. ¿Estaba fácil, sí o no? Es un método muy sencillo. Lo que sí tienen que tener para los que viven como enamorados es que mucho juicio con el cálculo y la escogencia del intervalo, pues que el intervalo así les vaya como funciona, porque es fácil embolatarse con tanto número. Entonces lo hacen bien concentraditos, por favor. Antes de plantearles unos ejercicios, pues es importante plantearles este teoremita. Este método tiene la ventaja de que le ayuda a usted a través de un teorema a calcular el número de iteraciones que necesita, o sea, como para no ir así como íbamos nosotros ahí calculando a la loca, sino que usted puede calcular, hacer un cálculo del número de iteraciones necesarias para que su error sea menor de un porcentaje que usted decida, o sea, que usted quiera tolerar. Entonces, es un teoremita del error en el método de disección que es muy sencillo y que dice lo siguiente. Mire que lo limita a las mismas condiciones que teníamos antes, o sea que siempre las tiene que tener en cuenta y es que f debe ser continuo en el intervalo de trabajo a coma b y pues se debe cumplir las condiciones para poder usar el método, que son como la misma idea. Es que recuerde que si esto no se cumple, pues no puedo usar este método. Dice que el método de disección genera una sucesión de estos términos de los C sub n, que fue lo que hicimos ahora. Y esa sucesión pues cada vez va a aproximar el 0C o alfa, como lo quiera llamar, de la función. Entonces, con esta característica, o sea, porque como cada vez estamos dividiendo el intervalo, entonces yo cada vez, sea como sea, lento o no, me estoy aproximando a la raíz. Entonces, el teorema me dice que la distancia entre el valor real y el aproximado en esta de este enésimo término siempre va a ser menor o igual que b menos a sobre 2n. Este término sale de que justamente estoy dividiendo por 2, o sea que estoy creando este tipo de partición. Esto para n mayor o igual a 1. Entonces mire que esto involucra el real, el aproximado en la enésima iteración y esto involucra los valores iniciales de los que partí y este n que tiene que ver con el número de particiones que estoy haciendo. Si yo conozco o quiero saber un error particular, porque mire que eso no es otra cosa que el error absoluto que llamábamos antes. Si yo quiero tener un error que quiera tolerar, yo necesito un error de tanto, entonces yo puedo de esta desigualdad despejar esta n, que sería el número de iteraciones, y podría decir cuántas iteraciones del método tengo que calcular para obtener un error del tanto. Entonces yo ya aquí les puse pues como la idea ya despejadita, y entonces les digo que en la práctica lo que uno usa es esto. N, o sea, el número de iteraciones que yo quiera calcular, se puede calcular como el logaritmo natural de b menos a, menos el logaritmo natural del error que yo quiera tolerar, porque ahorita alguien, esta E que estoy usando aquí es la E del error, no la de, no que esto sea igual a 1, ¿no? Este es el error, recuerde que así lo estamos llamando, el error relativo. Entonces, si yo conozco este o quiero hasta cierto error tener presente o hasta cierto error tolerar,
coloco este numerito, lo divido entre el logaritmo de 2 y esto me da el número de iteraciones que debo hacer para calcular la aproximación teniendo en cuenta ese error. Entonces esa formulita para que la usen cuando lo necesiten. Yo aquí le planteo 3 problemas. En uno de ellos, pues le digo que con un error más pequeño que 0.05, o sea que yo le doy cuánto va a tolerar, o también se lo puedo dar porcentual con un error menor del 1%. Entonces, estos tipos de problemas son los que yo hago cierto número, calculo primero cuántas iteraciones hago para tener ese error y ya lo puedo garantizar. Y en problemas como este, que son como el anterior, pues usted ya tendría que mirar cuántas, o hacerlo igual así no se lo pidan, o calcular 5 o 6 iteraciones, que eso le da una buena aproximación de la solución, siempre y cuando su intervalo sea pequeño, porque si su intervalo es muy grande, pues hacer 4 o 5 iteraciones no lo va a acercar a la raíz para que lo tenga en cuenta. No sé si hasta ahí tiene alguna pregunta. O en general de lo que hay alguna pregunta. Perdón. No, profe. No, ninguna. No, profe, la Profe, verdad no. esa, la fórmula en sí, la que le da a uno las iteraciones, nunca se altera. No, ¿Y es siempre se igual. utiliza esa o hay algún caso en especial en No, que se utilice esa? es para el método de bisección, que es dividir el intervalo, siempre es esta, siempre se puede calcular. Ya para otros métodos, no, eso solamente te sirve para este método, porque es que esta idea que hay aquí, esta que hay aquí, es que yo, este que era mi intervalo inicial, primero lo estoy dividiendo en 2, luego lo estoy dividiendo en otros 2, luego lo estoy dividiendo en otros 2, por eso la división va a ser en esta estructura, dependiendo del número de veces que la haga, es por esa razón, pero es solo para este método, para ningún otro, solo para el método de bisección, únicamente. ¿Listo? Y es siempre la misma, o sea, usted siempre puede usar esta fórmula. Lo que le estoy pidiendo el favor es que como el error nosotros lo estamos indicando de esta manera, que no me vaya a decir que esto es 1, no, este es el logaritmo del error que usted vaya a tolerar. Este no es el número E, ¿sí? Sino que es el error como tal que yo voy a tolerar, para que no me vaya a confundir esa fórmula con otra cosa. Esa es la claridad que estoy haciendo. Pero siempre le funciona, siempre le sirve, única y exclusivamente para este que es el método de bisección, no para ningún otro, ojo. Solo acá. ¿Listo o no? ¿Sí te quedó claro? Sí, señora. Bueno, entonces el viernes empezaremos pues como con estos problemitas. La invitación es a que vean los videitos que le dejé en la secuencia del método normal y del método por varias opciones que le dé de solución, a ver como cuál usted podría hacer cercano o cuál podría desarrollar en caso de hacerlo. Recuerde que no lo estoy obligando, pero sí que si lo va a hacer, pues mire como por dónde le quedaría a usted más fácil desarrollar el método, y si no, pues ya le tocaría hacerlo manual sin ningún problema. Entonces, que se mire esa partecita como para que refuerce en sí el método, que puede encontrar pues muchas más cosas. Yo trato de hacerlo de la forma más simple posible, solamente con las cosas mínimas necesarias, puede profundizar un poquito más y ya vendríamos el viernes a enfrentar estos 3 problemitas que hay aquí. Si alguien los quiere adelantar, pues también nos los puede presentar, nos los puede mostrar sin ningún problema, pues si alguien los quiere adelantar, lo puede hacer. Y ya nos mostraría cómo lo hizo o en qué se basó para hacerlo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces no, si no tienen ninguna pregunta final, ahí dejamos hoy. Recuerde que esta presentación ya está ahí en Teams. Ya la puede bajar. Es de soluciones de ecuaciones no lineales para que la vaya usando o vaya estudiando desde ella. ¿Alguna pregunta final que tengan? ¿Me pueden decir? Oles, nada, todo muy bien. Hey, Kevin Baena. ¿Usted se puede quedar un momentico? Yo le pregunto una cosa. Listo, profe. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna preguntita? ¿Nadita? No, profe, hasta luego, gracias. Bueno, a Nos vemos desayunar. la próxima clase. Bueno. Feliz día, profe.